Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Catecismo de la Iglesia, numeral 131. Bienvenidos, mis estimados hermanos, a un video más de nuestro curso básico de Biblia. Le damos gracias a Dios porque hemos culminado ya de manera general con el estudio del Antiguo Testamento y ahora nos disponemos a iniciar con el Nuevo Testamento. Antes de continuar, como siempre, quiero invitarte para que si aún no te has suscrito, lo hagas, para que compartas este video con las personas que tú creas que les puede servir, que nos dejes un like, que eso nos apoya mucho, y también que actives la campanita de notificaciones para que estés pendiente, al tanto e informado cada vez que subimos algún video. Y sin más preámbulo, comencemos con nuestra sesión de este video. Hoy vamos a empezar, como decía anteriormente, a hablar acerca del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento y cómo se divide? En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Hebreos capítulo número 1. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la palabra última y definitiva de Dios a los hombres, y esa palabra está testimoniada en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento es la parte final y conclusiva de la Biblia, siendo esta el conjunto de libros que la Iglesia proclama como palabra de Dios y en los que encontramos cómo se ha realizado la revelación de Dios al hombre a lo largo de la historia. A la luz de Cristo, palabra definitiva de Dios, al que San Juan llama el Verbo de Dios, comprendemos el significado de toda la Biblia y de la revelación progresiva de Dios a los hombres. Dios se da a conocer a través de la creación y de la interioridad humana. El hombre, creado a imagen de Dios y llamado a conocer y amar a su Creador, cuando le busca, puede acceder a su conocimiento por medio de la luz natural de la razón. El hombre es capaz de Dios y Dios se le da a conocer a través del mundo y de la propia interioridad humana. Es lo que suele llamarse revelación natural de Dios. A partir del movimiento y del devenir de la contingencia del orden y de la belleza del mundo se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 1. Además, el hombre con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, percibe que la semilla de eternidad que lleva en sí, irreductible a la sola materia, no puede tener origen más que en Dios. Es por eso que Dios se va a manifestar de manera progresiva en la historia, hasta que llegamos al Nuevo Testamento, en el cual Dios se revela plenamente en la persona de su Hijo. El Nuevo Testamento no sustituye al Antiguo, sino que le da cumplimiento y lo lleva a él. San Agustín decía que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se manifiesta en el Nuevo. De no existir el Nuevo Testamento, el Antiguo no sería más que una colección de historias trágicas y promesas incumplidas. Sin embargo, cuando leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, podemos comprobar cómo el Antiguo Testamento narra la historia del desarrollo gradual del plan salvífico de Dios, que alcanza su culminación con la muerte y resurrección de Jesucristo. A este respecto, en el Catecismo de la Iglesia, el numeral 1964, podemos leer: la ley antigua es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos.
Pasemos ahora a hablar acerca de cómo se divide el Nuevo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo consta de 46. Esto hace que las Sagradas Escrituras tengan 73 libros. Y así como en el Antiguo Testamento tenemos una división, el Pentateuco, los libros históricos, la sabiduría y la profecía, los libros sapienciales, también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 4 divisiones. Los libros del Nuevo Testamento se pueden clasificar de manera análoga a los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la ley, la historia, la sabiduría y la profecía. Entonces el Nuevo Testamento quedaría dividido de la siguiente manera. Número 1. Ley. Estos serían los 4 evangelios. En el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés contienen la ley antigua y la historia de la fundación del pueblo de Israel. De forma similar, los 4 evangelios contienen la nueva ley y la historia de la fundación de la iglesia, que es el nuevo pueblo de Israel. Número 2. Historia. Estos serían los Hechos de los Apóstoles. Así como el Antiguo Testamento, a partir del libro de Josué, narra la historia de Israel a partir de la muerte de Moisés, el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, narra la historia de los comienzos de la iglesia a partir de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Número 3. Sabiduría. Estas serían las cartas. Escritas por los apóstoles, estas cartas nos enseñan a vivir como verdaderos cristianos. En estas cartas tenemos las cartas paulinas, escritas por el apóstol San Pablo, y las cartas católicas, escritas por Santiago, San Pedro, San Juan y San Judas Tadeo. Número 4. Profecía. Aquí tenemos el libro del Apocalipsis de San Juan. San Juan nos transmite la palabra de Dios mediante símbolos e imágenes que nos recuerdan a aquellos utilizados por los profetas del Antiguo Testamento. Por último, hablemos acerca de qué contiene el Nuevo Testamento. Podríamos decir que el Nuevo Testamento contiene el misterio de Cristo desde perspectivas diferentes. En los libros del Nuevo Testamento, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo el Señor. Se declara más y más su genuina doctrina. Se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo. Se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión, y se anuncia su gloriosa consumación. Los libros del Nuevo Testamento son así un testimonio divino y perenne del misterio de Cristo, que no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo, para que predicaran el Evangelio, suscitaran la fe en Jesús, Cristo y Señor, y congregaran la Iglesia. En efecto, en los bloques de libros que integran el Nuevo Testamento se encuentra expresado el misterio de Cristo desde distintas perspectivas: histórica, didáctica y profética. Los evangelios manifiestan desde la óptica histórica de su vida en la tierra, narran lo que Jesús hizo y enseñó, su muerte, resurrección y su ascensión al cielo. En general siguen el esquema geográfico y cronológico con el que se exponía la vida de Jesús en la predicación apostólica. El libro de los Hechos de los Apóstoles continúa la narración, exponiendo cómo surge y se configura la iglesia. Cuenta cómo ésta se extiende, animada por el Espíritu Santo que Cristo envía tras su ascensión a los cielos, hasta Roma y los extremos de la tierra. El libro de Hechos desvela el misterio de Cristo desde la perspectiva de su actuación en la historia mediante el Espíritu Santo y la iglesia. Las cartas de los apóstoles tienen un carácter más didáctico. En ellas, los autores explican a los fieles la profundidad del misterio de Cristo y el significado salvífico de la fe en Él. Dan enseñanzas sobre el comportamiento del cristiano que vive unido a Cristo por la fe. Proponen el modo de convivir dentro de las comunidades y salen al paso de comprensiones incorrectas del Evangelio o de conductas que son incompatibles con él. En las cartas se pueden observar las diversas dimensiones del misterio de Cristo y la organización de las comunidades. El libro de Apocalipsis, por último, con el que se cierra el Nuevo Testamento, contempla el misterio de Cristo desde la perspectiva profética, partiendo de la fe en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte por su resurrección. Describe a grandes rasgos, bajo imágenes simbólicas,
muchas de ellas tomadas del Antiguo Testamento, cómo va a ser el devenir de la historia y el destino de la iglesia, hasta que se manifieste plenamente aquella victoria de Cristo. Las fuerzas del mal sean completamente destruidas y se instaure un mundo nuevo, la Jerusalén celestial bajada del cielo. El libro del Apocalipsis ofrece de esta forma consuelo a quienes sufren la persecución a causa de su fidelidad a Cristo y da motivos de esperanza para seguir viviendo la fe y de la fe en medio del mundo. Así llegamos al final de esta nuestra sesión primera acerca del Nuevo Testamento. En la siguiente iniciaremos ya a hablar acerca de los evangelios y nos vamos a encontrar de manera directa con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy finalizamos acá. Muchas gracias por tu atención y recuerda que la palabra de Dios es más penetrante que espada de doble filo. Que el Señor te bendiga.